¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, ahora en el capítulo 9, en el versículo 2, con un tema que se llama la transfiguración, donde veremos una prueba más de que Jesucristo es Dios. Dice así en el nombre de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aleluya, gloria a Dios. ¿A qué se refería el Señor Jesús con estas frases? Primero que nada, le plació revelarle a estos 3 discípulos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, su divinidad como Dios, al transfigurarse en su presencia, y como testimonio la visión que tuvieron ellos de ver al lado de Jesús a Moisés y al profeta Elías. ¿Cuál es la relación? Pues obviamente que después ellos preguntan que por qué los escribas dicen que Elías había de venir primero. Y Jesús les dice que Elías ya vino y que le hicieron lo que quisieron. En este caso, Elías es representado por la persona de Juan el Bautista, que fue la voz que clama en el desierto y que preparó el camino para que viniera el Señor. Y uno más que comprueba es la nube que los cubría, ya que si recordamos, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios anda peregrinando por el desierto, dice la palabra que Dios los protegía en el día como nube y en la noche como columna de fuego. La nube simboliza la presencia de Dios. Es ahí donde se escucha esa voz que dice: Él es mi Hijo amado, a Él oigan. Un mensaje divino, un mandato de Dios
que nos dice que debemos de escuchar a Jesús. ¿Y dónde está la palabra de Jesús? Aquí en el Evangelio. Por eso debemos de leer, debemos de estudiar, debemos de orar para que el Espíritu Santo nos dé la revelación y la interpretación de la bendita palabra del Señor, para que podamos entender lo que Cristo Jesús quería para nuestras vidas, quiere para nuestras vidas. Y es igual, me llama mucho la atención, como ya lo hemos manejado en otros videos, como nosotros antes de recibir a Cristo leemos la Biblia y no la entendemos. Asimismo, si te das cuenta, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos por parábolas o explicaciones como el pasaje que acabamos de ver, y ellos no entendían porque tenían todavía el entendimiento entenebrecido, así como cuando Él les dijo que no dijeran nada hasta después de que Él resucitara de los muertos, y ellos no entendían a qué se refería Jesús. Así nos pasa en la actualidad a muchos de nosotros cuando no hemos recibido a Cristo y podemos leer la Escritura, pero no le entendemos. A pesar de que leemos lo que Dios nos dice ahí, no le entendemos porque no hemos recibido a Cristo, no han sido abiertos nuestros ojos espirituales. Y eso mismo le pasó a los apóstoles hasta que entonces entendieron. Su entendimiento fue abierto. Así que en resumen, lo que tenemos que hacer es recibir a Jesús en nuestro corazón, dejar que su Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, y nos dé la enseñanza del mensaje en su bendita palabra, en la cual podemos conocer a Jesús y podemos conocer los planes que Él tiene para nuestras vidas. Él sigue hablando porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si conoces a alguien que tenga alguna duda sobre los evangelios, sobre el mensaje de Dios, compártele este video para que su alma sea instruida en la bendita palabra de Dios y alcance la misericordia y el perdón de Dios. Que Dios te siga bendiciendo en gran manera.